Buenas tardes a todos. Les voy a presentar a Vanessa Prieto. Ella es abogada, tiene un máster en Derecho Previsional. Además, es fundadora y directora de su consultora, que está especializada en este tema de previsional, y por eso es tan importante para todos definir qué es el tema, cómo manejarnos con respecto a nuestro futuro haber previsional. Y yo que ya estoy jubilado, les cuento que también hay posibilidades para los jubilados. Realmente es un mundo que lo más importante que he aprendido de todo esto es que no hay un caso igual al otro. Quiere decir que lo que Vanessa en este momento nos va a contar es, en términos generales, cuál es la estructura, pero después cada caso es un caso en particular. Quiere decir que, Vanessa, te voy a dar la palabra y te voy a piñar, así te ven todos. Ahí estás. Aquí estoy. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por conectarse. Como Tito manifestó, vamos a hablar de derecho previsional, de un tema que a mí me apasiona, que quizás es un poco aburrido para ustedes, así que voy a tratar de hacerlo entretenido, para que puedan llevarse de esta charla objetivos claros que tenemos con Tito, que es que sepan cuál es el requisito para acceder a la jubilación y las alternativas para acceder a la misma, que tengan una noción de cómo se calcula el monto del haber y en casos de cambios de trabajo o de modalidad de aportes puedan conocer cuál es el impacto que estos generan en la cuantía del haber jubilatorio, ¿sí? Cuando hablamos de jubilación, en realidad hablamos de una decisión que vamos a tomar una sola vez en la vida, ¿sí? A partir de las últimas reformas que tuvimos en materia previsional, tenemos la potestad de jubilarnos a partir de los 70 años, ¿sí? Antiguamente, nuestro empleador podía intimarnos a los 60 años si éramos mujeres o 65 años si éramos hombres. A partir de la reforma del 2017, esa potestad ocurre para aquellas personas que están en relación de dependencia, que pueden extender ese trámite jubilatorio a los 70. ¿Sí? Y lo cierto es que uno, cuando toma la decisión, tiene que ver con el carácter alimentario de esta prestación y con el derecho del acceso a la salud, ¿sí? Entonces es fundamental conocer si cumplimos los requisitos para acceder y cuál va a ser el monto que voy a percibir conforme la tasa de sustitución que tendría versus el salario que percibo o la facturación que genero. Entonces estructuramos la charla en estos tres pilares. Por supuesto que me pueden ir haciendo preguntas, levantan la mano. Va a ser una charla en un lenguaje muy sencillo y muy práctico, porque en definitiva es un tema sencillo, pero que uno se ocupa cuando cumple la edad. Entonces la invitación de Causar es siempre anticiparse a la edad jubilatoria y ver cuál es ese derecho que vamos conquistando, ¿sí? Para no llevarnos sorpresas el día que decidimos iniciar. Yo voy a intentar compartir la pantalla sin salir de pantalla, así que vamos a ir viendo de qué se trata esta presentación. Como les comenté, entendemos que la jubilación no es un trámite, que es una decisión que vamos a tomar por única vez, y que estos tres puntos son los importantes. Requisito, cálculo e impacto en función de la calidad de aportante, ya sea autónomo, monotributista o relación de dependencia. En este caso, conforme los requisitos, independientemente de la reforma previsional que tuvimos en el 2017, desde 1994, que es cuando llegaron las AFJPs, el requisito sigue siendo el mismo. Lo único que varió es la notificación del empleador a invitarnos a que nos jubilemos, ¿sí? Es decir, perdón, que ahí me fui. Es decir, yo con 60 años puedo iniciar mi trámite jubilatorio e inclusive continuar trabajando si estoy en relación de dependencia, ¿sí? O si tengo 65 años o tengo un régimen diferencial, voy a poder acceder al beneficio jubilatorio en la medida que mi empleador me permita o no, digamos, convivir con esa prestación.
Yo no sé si la gente que está hoy conectada, si la mayoría están en relación de dependencia o son autónomos o monotributistas, me gustaría me cuenten un poquito, así vamos luego inclinando a esa situación laboral, digamos, la presentación y los cálculos del haber. Bueno, acá Gabriela Mincellonada, el resto. Yo estoy en relación de dependencia, tengo 34 años de aportes certificados, que antes de entrar acá hice el tema de tener haber para ver lo que había. Bien. Hay 3 años que perdí, que no había forma, listo. Y nada, pienso jubilarme si puedo a los 65. Estoy asustada por todo lo que pasa, que parece que cuando nos llegue el momento de jubilarnos, de dónde van a salir los aportes. Eso me asusta. Sí, eso nos asusta a todos. La realidad es que siempre estamos con la incertidumbre de saber si el sistema va a resistir, porque lo cierto es que las jubilaciones superan el 60% del gasto público, ¿sí? Por eso es muy difícil en materia previsional que los jubilados accedan a una jubilación sustitutiva del salario, ¿no? Y eso implica que una vez que uno se jubila, seguramente inicia un reclamo de reajuste, ¿sí? Como que la jubilación en la Argentina implica agotar primero una instancia administrativa, percibir el haber jubilatorio y luego iniciar un proceso judicial. Y ahora vamos a ver, más adelante vamos a ver cuáles son los motivos que disparan estas cuestiones. Bueno, Vane, ahí tenés, muchos están en relación de dependencia, otro como monotributista, freelance, supongo que será monotributista, autónomo, quiere decir que tenemos de todo. Tenemos de todo. Estaba, Gaby, vos tenías una pregunta y después Darío. No, era, perdón, sí, era comentar lo mismo que ya estuviste relatando con o el agregado, que sabiendo o conociendo la historia argentina, hace ya desde el 2005 lo que hice fue empezar a aportar como esas rentas vitalicias o ese tipo de servicios de renta, como para ir juntando extra lo que se hacía por el sistema, por lo que podía hacer mi empleador o lo que yo estoy haciendo como autónomo, pero bueno, juntando ese dinerito todos los meses, esos son los famosos seguros de retiro. Exacto, por la incertidumbre que tiene este país. Exactamente. Digamos, la intención en la reforma de 1994 era tener una jubilación mixta, una parte a cargo del Estado y otra parte a cargo de las AFJPs. Cuando estaban en vigencia las AFJPs, uno tenía la posibilidad de hacer aportes voluntarios. Entonces podíamos incrementar ese haber a través de esta jubilación privada. Inclusive era beneficioso porque el aporte voluntario podías desgravarlo de ganancias, ¿sí? Entonces uno hacía el intento o el esfuerzo contributivo. Si no tenías la posibilidad de estas pólizas de retiro, que después de la caída de la convertibilidad, bueno, mucha gente tuvo la famosa devolución del 1,40 más ser, pero no llegaron a dar resultado por el proceso inflacionario y la caída de la convertibilidad. Yo creo que hoy estamos en una situación similar, donde se viene una reforma previsional que contemple estas variables, pero por lo que se informa no va a ser en el próximo año, sino en un posible segundo mandato, o bueno, hay que ver, ¿viste? Es el minuto a minuto porque hay una cuestión política, más allá de un sistema que si bien se financia por aportes, contribuciones y otras variables, digamos, no hay muchos aportantes. Ese es el problema principal. Entonces, respecto a la edad, sigue siendo la misma que 1994. Respecto al requisito de aportes, el mínimo son 30 años y todavía existen alternativas para cumplimentar esos aportes si uno no llega con la relación de dependencia y el autónomo como tributo. Hay moratorias que siguen vigentes, ¿sí? Hay una moratoria de carácter permanente, muy económica, que permite adquirir aportes hasta 1993, y hay otra que tiene un costo mayor, que el único requisito es no tener la edad jubilatoria, ¿sí? Entonces, hay herramientas para lograr acreditar los 30 años. En definitiva, el primer objetivo es poder conquistar una prestación previsional, ¿sí? Esa prestación previsional nos va a dar derecho al sistema de salud, ¿sí? Que en general ANSES asigna PAMI
si uno no elige otra obra social o tiene una determinada antigüedad en la obra social, ¿no? Y acá viene la rama de lo que sería el amparo de salud para continuar con la misma obra social o como bajar el costo de la prepaga que actualmente tengo, ¿sí? Son temas que hay que verlos al momento de jubilarse. Pero los requisitos siguen siendo los mismos de siempre. Respecto a, vamos a pasar de pantalla. No sé si ahí están viendo ustedes. Y ahí estamos. Ahí, Gabriela, tenías una pregunta. Hola, sí, porque yo estuve averiguando con distintos estudios de abogado y cada uno me dice cosas distintas, entonces ya no sé, sí, no sé a quién creerle. Para jubilarse a los 60 años, ¿tengo que estar en actividad? No. No es necesario estar en No actividad. es necesario. Es necesario acreditar 30 años de servicios. Inclusive las mujeres, si tienen hijos, acreditando con partida de nacimiento de los hijos, disminuís el requisito de aporte. Si tengo 2 hijos, me van a solicitar 28 años de aporte, ¿sí? Es como que los hijos descuentan los años de aporte. Y también el exceso de edad. Si tengo 64 años, el requisito que me va a pedir ANSES para poder acceder, van a ser 28 años. Cada 2 años de exceso de edad me piden 1 año menos de aporte. Entonces, en principio, Gabriela, lo importante es ver cuántos años de aporte te figuran en ANSES, ¿sí? Para llegar a los 30 años y podés usar estas 2 variables, hijos o exceso de edad. Y después, en el caso de que te falten, ver las moratorias vigentes. Es conquistar el derecho de los 30 años para que te puedan pagar una prestación, ¿sí? Después vemos si es la mínima, si es un poquito más de la mínima. Eso va a depender de la historia laboral que tuviste, si aportaste muchos periodos en relación de dependencia y después te quedaste sin trabajo y tuviste que ser monotributista o no pudiste aportar bajo ninguna modalidad. Pero en principio es chequear que te figuran ANSES y ver si podés utilizar estos recursos que están disponibles. Sí. Ahora, lo que va a determinar el haber jubilatorio, digamos, una vez que tenemos conquistado el derecho de acceder a una prestación previsional, van a ser 2 variables, ¿sí? Yo siempre lo explico de este modo. Por un lado tenemos que ver cuántos aportes tenemos antes de junio del 94 y cuántos aportes tenemos posterior a junio del 94, ¿sí? Y luego de eso, vamos a ver cómo nos funcionan los promedios, ¿sí? Los expedientes pueden ser 100% en relación de dependencia, 100% de autónomo monotributo, o podemos tener un expediente mixto donde nos van a considerar el promedio de remuneraciones por un lado y el promedio de autónomo por otro. Y este es un punto fundamental que lo recuerden, porque es la consulta que nos hacen siempre. Quizás tuvieron un trabajo en relación de dependencia, inclusive con sueldos muy buenos, y luego continuaron como monotributista y creen que están afectando la jubilación. Y no es así, porque el ANSES va a determinar promedios independientes. Por un lado, los 120 sueldos sujetos a aporte, independientemente en qué periodo fueron, porque no son los últimos 10 años cronológicos, sino que son los últimos 120 sueldos sujetos a aporte. Un ejemplo sería, trabajé del 82 al 89 en relación de dependencia, luego fui autónomo, suponte director de una sociedad, y luego recuperé la relación de dependencia, ¿sí? 2 años más. Vamos a ir a buscar esos 8 años entre los 80 y los 90, y después vamos a considerar las categorías de autónomo como un promedio independiente y vamos a sumar los últimos, suponte, 24 meses de relación de dependencia. Es decir, que el ANSES nos va a calcular 2 promedios separados, ¿sí? Y luego de determinar esos 2 promedios separados, me va a pagar por la cantidad de años de aporte que tuve en esa modalidad, ¿sí? Si tuve 25 años en relación de dependencia, van a pagarme
por mi promedio de remuneraciones en relación de dependencia y los van a multiplicar por esos 25 años. Y le van a adicionar, supongamos que fueron 5 años de autónomo, el promedio de las categorías de autónomo por 5 años de autónomo, ¿sí? Entonces, son promedios separados. No me va a perjudicar un autónomo o un monotributo en mi promedio de relación de dependencia. Vanessa, ahí tenés una pregunta de Daimar. Sí, contame. A ver. Disculpen, pero yo esto me saca el sueño el tema previsional. Tengo 61, espero poder jubilarme a los 65, ya serían 38 años de aporte. Mi pregunta con esto es, o sea, 120 últimas remuneraciones, lo entendí. ¿Cómo es el tema de la inflación que nos ha comido la vida? Bueno, eso siempre es materia de discusión. Respecto a la actualización de remuneraciones, ponemos el foco en la relación de dependencia porque es lo que tracciona más el monto del haber jubilatorio, ¿sí? Supongamos una persona que trabajó 30 años en relación de dependencia y aportó siempre por la base imponible máxima, ¿sí? Esa persona al momento de jubilarse, desde marzo del 2009, ¿sí? El ANSES aplica un coeficiente de actualización. Ese coeficiente de actualización tuvo muchos cambios normativos, ¿sí? Y fueron materia de discusión. Hay un fallo que es uno de los más importantes, que es el fallo ELIF, que estableció actualizar esas remuneraciones con un índice corrector que se llama ISBIC, que es el índice de salarios básicos de la industria y construcción, y actualizó esas remuneraciones porque ANSES, había un vacío normativo, no las actualizaba. Ahora, a partir de marzo del 2009, que nace la Ley de Movilidad Jubilatoria, que luego fue, digamos, que tuvo muchos cambios, que siempre estas leyes de movilidad cambian conforme el gobierno de turno, ¿sí? Siempre que hay un cambio de gobierno, en general hay un cambio de fórmula de movilidad, ¿sí? Y ahí establecen los coeficientes de actualización. Actualmente las jubilaciones se actualizan por un índice que se llama RIPTE, que es un índice salarial, y que en momentos de inflación este índice es insuficiente, ¿sí? Claro. Al ser insuficiente, tenemos que plantear en la justicia que se actualice con un índice corrector que refleje el verdadero poder de compra que uno tenía cuando estaba en actividad. La jubilación, básicamente, criterio Corte Suprema, es una extensión del salario en actividad, ¿sí? Digamos, si pensamos en las garantías constitucionales, que lamentablemente no se cumplen por cuestiones de presupuesto, ¿sí? Entonces tenemos que ir individualmente a reclamarlo, judicialmente en el fuero de seguridad social, que son estos famosos juicios que duran tanto tiempo, ¿sí? Y que a veces la jurisprudencia nos acompaña y a veces no nos acompaña. Entonces es importante que cuando se jubilen se asesoren en este punto para ver si es el momento oportuno para iniciar el reclamo o no, ¿sí? Judicial. Pero esta pregunta que también me haces es muy sencilla de ver y por eso es importante que antes de que uno inicie el trámite jubilatorio pueda observar cuál es ese promedio de remuneraciones, ¿sí? Y si guarda relación con lo que uno gana. Es decir, si yo tengo un sueldo de 1 millón de pesos y el promedio actualizado es de 1 millón de pesos o de 1,5 millones de pesos, porque obviamente vamos a tomar un periodo de 120 sueldos, que son prácticamente 10 años, ¿sí? Entonces, tengo que ver primero cómo me da ese promedio. Y a partir de ese promedio se va a proyectar las prestaciones y voy a poder tener claro cuál es la tasa de sustitución que tengo o si es suficiente la cuantía de ese haber como para decir, listo, me jubilo, ¿no? Porque lo cierto es que las mujeres tenemos la suerte de que nos podemos jubilar a los 60, pero podemos seguir trabajando hasta los 70, sumando años de aporte si estamos en relación de dependencia. Y eso podría dispararnos un haber mejor, porque no es lo mismo una jubilación con 30 años que con 40 años, ¿sí? Entonces, la modalidad de aporte impacta en el haber, pero no impactan los promedios que me van a considerar, ¿sí? Vuelvo a repetir, si yo tuve 20 años de aporte en relación de dependencia con buenos sueldos, esos 20 años me los van a pagar con esos buenos sueldos actualizados.
Y si luego fui directora o tuve que ser monotributista, los 10 años que aporté como monotributista me los van a aportar bajo esa figura, me los van a pagar bajo esa figura. Entonces voy a tener un expediente mixto, ¿sí? Que va a tener una parte de mejor valor que la de monotributo, pero el monotributo me va a ayudar a acceder a la prestación, ¿sí? Y no me va a hacer perder lo que ya sumé. Esto es muy importante porque la consulta que siempre tenemos es, me tengo que anotar como monotributista y voy a arruinar mi jubilación. No, te va a crecer menos, pero lo que tenés, el derecho que ya conquistaste, ya lo conquistaste, ¿sí? Entonces, Vanessa, ahí te hago una consulta. Acá tengo una pregunta de Pablo. Él ya tiene 30 años de aporte, pero le falta 8 para cumplir la edad jubilatoria. Si asume como monotributista, ¿va a bajar su haber jubilatorio cuando se jubila a los 65 o no? No va a bajar. De hecho, el monotributo le va a permitir facturar y pagar, tener, digamos, facturar un monto y estar impositivamente con, por ejemplo, un impuesto a las ganancias reducido. O sea, la figura del monotributo es muy beneficiosa, ¿sí? En materia impositiva, porque es muy barato, me permite facturar, pagar poco impuesto y a los fines previsionales me va a seguir sumando años, pero con un monto menor. En esta filmina que estoy presentando, vamos a ver estas 3 modalidades de aporte. Relación de dependencia. Se está viendo mal porque no se está viendo la presentación, sino cortado. A ver, vamos a, ahí. La computadora. Ahí la ven. Disculpa, Ahí está. Ahí No, no. ahí no está. Ahí estás vos sola, pero recién estamos antes sola. se veía entera. Bueno, vamos a volver a presentar un segundito. Ventana. Perdón, pero veía poco. No, está perfecto. Mientras ponés la presentación, te hago una consulta. Esta persona tiene 30 años en relación de dependencia. ¿Qué pasa si toma un trabajo en relación de dependencia con sueldos menores al promedio que tenía antes? ¿Le va a bajar? Ahí estamos complicados. Ok, listo, ya con eso contestaste. Pero estamos complicados, pero quizás se genera un punto de equilibrio porque si bien tiene un promedio menor, al tener más años de aporte, digamos, la mejora es menor, pero se potencia con la cantidad de años de servicios prestados. Ahí están viendo la presentación, no, me están viendo a mí, ¿no? Te estamos viendo a vos, ¿eh? Ay, qué lástima. A ver, vamos a... Porque esto es importante porque son los valores de los... Al principio la compartiste bien, pero después empezó a verse como lo haces como no trabajas sobre la presentación. Ahí la ven la presentación. Ahora sí, va a ver. Lo que puedes es ampliarla tocando abajo. Claro. Sí, pero ahí desaparezco, ¿eh? No, el tema es que abajo ponerlo en presentación. En tu computadora, tenés que poner presentar en tu computadora, porque se ve toda la pantalla con las pestañas del Explorer o no sé qué estás usando. Abajo está el Explorer, no, del Chrome. Todas tus pestañas. El iconito de presentación, lo tenés que poder hacer porque antes lo habías hecho. Sí, estoy haciendo exactamente lo mismo. A ver. Ahí... No, ahí presentar diapositiva tenés que poner. Bueno, pero ahí ven los valores. Sí, se ven. Digamos, lo importante es eso, para no demorarnos y poder... Si uno está en relación de dependencia, hay una base imponible mínima y máxima para realizar los aportes, ¿sí? Si yo gano 1 millón de pesos, voy a aportar el 11% de ese millón de pesos. Si gano 10 millones de pesos, voy a aportar el 11% de 3.932.339. Es decir, que hay un tope en los aportes. Cuando vaya a jubilarme, si en los últimos 10 años siempre aporté por la base imponible máxima, mi promedio va a ser 3.932.000. Es decir, 4 millones de pesos es el promedio que me va a calcular antes, ¿sí? Para redondear el número. Entonces, la base de cálculo máxima es esa. La base imponible máxima, artículo 9 de la ley 24241. ¿Qué pasa? Si una persona gana mucho más dinero que esta base imponible máxima, obviamente que la tasa de sustitución va a disminuir, ¿sí? Cuando vemos
el sueldo de un gerente general de una compañía que aporta por la base imponible máxima, por ahí se jubila con el 10% de lo que ganaba en actividad. En cambio, si vamos a ver el sueldo de un operario, quizás tiene una tasa de sustitución por encima del 80%. Entonces, en relación de dependencia, la cuentita que tenemos que hacer es que ANSES nos va a pagar por cada año de aporte máximo 58.000 pesos si aporto por la base imponible máxima, ¿sí? Va a ser el 1,5% de este promedio. En el mejor de los casos, porque soy excedentario y pago el aporte máximo, voy a tener un retorno por año de aportes del 1,5% de ese promedio. Ahora, si yo tengo 20 años en relación de dependencia, aporté por la base imponible máxima, esos 20 años van a ser multiplicados por ese promedio de remuneraciones. Y luego adiciono 5 años de monotributo, lo que me va a considerar ANSES como un supuesto sueldo van a ser los 147.000 pesos que figuran acá. Es decir, que la renta presunta de una categoría de monotributo es como si ganara 150.000 pesos por mes, ¿sí? Entonces me van a pagar el 1,5 de ese promedio. Por eso el monotributo afecta, es decir, te pagan muy poquito, a razón de 12.500 pesos por cada año de monotributista, versus relación de dependencia, base imponible máxima, 58.000, ¿sí? Este es el famoso impacto. Ahora, no me va a perjudicar el promedio de los últimos 120 sueldos, ¿sí? Los 120 sueldos, el promedio va a ser estático, bueno, actualizado, por supuesto, y me van a pagar ese promedio por esa modalidad de aportes. Y el promedio de autónomo monotributo por la modalidad por el promedio de autónomo monotributo. Si yo fuera autónomo, me van a pagar en la categoría más alta por una renta presunta de 862.000 pesos, 702.001, ¿sí? Es decir, el 1,5 de ese monto. Ese monto es la base imponible, por ejemplo, de un director de una sociedad que es solo autónomo y no cotiza a, digamos, el sistema aportando con aportes y contribuciones, ¿sí? Porque es solo autónomo y está obligado. Entonces, ahí es donde está el impacto en el haber. La modalidad de aporte y el promedio que esa modalidad nos generó. Y después el disparador va a ser más años de aporte en relación de dependencia, más dinero, más años de aporte como autónomo monotributo, menos dinero. Pero no voy a perder la relación de dependencia. Hasta acá venimos bien. A ver, Daimar tiene una pregunta. Perdón, yo sigo preguntando cosas, en fin. Antes de, o sea, obviamente va a haber que hacer una consulta y ahí te llamaré, Vanessa. Sí, porque es como complicado. O sea, antes de iniciar el trámite, la persona que sabe, que serías vos, tiene que hacer la actualización de esos 120 últimos haberes. Exacto. Por eso primero sería la actualización, ¿verdad? Y después se pide la jubilación. Posterior a haber hecho todo eso, recién después de tener la jubilación otorgada, es que vos tenés la posibilidad de iniciar un reclamo. Exactamente. Mi consejo es que no inicien su trámite jubilatorio sin saber cuál es el haber jubilatorio que les corresponde. Okay. Muchas veces uno contrata a un gestor y el gestor va a llevar los papeles a ANSES y los va a representar o los va a acompañar a iniciar el trámite jubilatorio y básicamente lo que va a hacer es llevar papelitos al ANSES, ¿sí? Eso no sirve porque el trámite es gratuito. Lo que sirve es tener claro cuál es el cálculo del haber, si figuran todos los aportes, si faltan aportes, cómo conseguirlos, ¿sí? Cuando Vanessa, déjame, yo que hice el trámite jubilatorio y no lo hizo Vanessa, ¿eh? No. Por lo general, hay muy pocos que saben calcular el haber jubilatorio. Entonces, lo que le va a decir un gestor es, no, pero eso no te lo puedo decir, no lo sé. El que es profesional en esto, y cuando se note la profesionalidad de aquella persona que consulten,
es aquella persona que les puede estimar el cálculo de su haber jubilatorio. Porque Exactamente. esa es la diferencia entre un gestor y un profesional. Inclusive es importante que cuando uno inicia el trámite jubilatorio, las fracciones mayores de aportes de 6 meses se computan como un año. Entonces, si yo tengo 32 años, 5 meses y un día, te voy a decir, no, pará, presentemos el trámite con este mes más de aporte porque te van a pagar por un año más. O vamos a ir a buscar tal documentación porque este mes más de aporte hacen que te paguen por un año más. El conflicto que tenemos con los aportes es que antes de julio del 94 no se registraban vía FIP. ¿Sí? Después de julio del 94, que vienen las CFJP y se sistematizó el ANSES, uno puede ver todos los aportes en tiempo y forma de manera mensual. Pero la registración anterior era anual. Entonces muchas veces te figura un año de aportes, no sé, te figura el 90, el 91 no está, el 92 tampoco, salta el 93 3 meses, o hiciste cambios de empresas y no figuran las fechas de altas y bajas. Cuando pasa que ustedes ingresan al ANSES, que pueden, digamos que la página tiene bastante información, uno puede generar un usuario y una contraseña para ver esa historia previsional, ahí van a poder detectar si hay aportes faltantes y si requiere hacer alguna gestión de búsqueda de documentación. Porque al momento de iniciar el trámite, si uno no aporta prueba por los años faltantes, ANSES no los va a considerar y eso va a perjudicar el monto del haber, ¿no? Por esto que venimos diciendo, más años de aporte, más dinero. ¿Por qué? Porque me pagan ese 1,5% por la cantidad de años de aportes que tengo, ¿sí? Entonces, más años de aporte voy a tener un haber mayor. De hecho, para acceder a la jubilación máxima, necesitamos tener como mínimo más de 40 años, ¿sí? No todos llegan a la jubilación máxima. Es muy fácil llegar a la mínima porque tenemos moratorias, pero a la máxima es muy difícil. Entonces. Ahí está Cintia que te quiere preguntar algo. Sí, ahí no vi, Cintia, contame. Sí, mi pregunta es la siguiente. En mi caso yo tengo 65, sigo trabajando y quería saber en cuánto suma, tengo más de 30 años de aporte, en cuánto suma, digamos, cuánto se incrementan los años excedentes a los 60. Ok. Si es que de la es misma así. manera, de la misma manera. ¿Me dijiste que tenías cuántos años? 65. 65, ¿y cuántos de aporte? 40 y pico. Bueno, supongamos que tenés 42. Sí. ¿Sí? Si querés seguir trabajando hasta los 71 años, hasta los 70 años, el empleador te va a decir, bueno, te llegó la edad jubilatoria, tenés un año para iniciar tu trámite jubilatorio, el famoso preaviso. Es decir, que tendrías 47, 48 años de aporte. Créeme que va a ser mucho mejor esa jubilación que la que cobres con 42 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te van a pagar, si tu promedio da hagamos de cuenta que tu promedio es 1 millón de pesos, te van a pagar 15.000 pesos por cada año trabajado. Entonces vamos a hacer 15.000 por 107, por 7 años más, vas a incrementar tu haber en 105.000 pesos más. ¿Sí? Ok. ¿De qué depende? De cómo da tu promedio. Entonces, en tu caso en particular, lo que tenés que hacer es seguir sumando aportes y seguir teniendo estabilidad laboral para que ese promedio no se perjudique. Un caso concreto, y que también es muy habitual, es aquella persona que tiene relación de dependencia y de repente renuncia y sigue dando clases en la facultad. ¿Sí? Entonces tiene poca carga horaria en la facultad y el sueldo es muy chiquito. ¿Sí? Entonces ahí sí perjudicamos ese promedio. Venía con un promedio de 4 millones y toma sueldos de 1 millón. ¿Sí? Entonces va a perder sueldos de la base imponible máxima y se van a incorporar sueldos en relación de dependencia por un monto menor. Lo que uno tiene que siempre cuidar es no perjudicar la relación de dependencia. ¿Sí? El autónomo no me va a perjudicar ese promedio, me va a hacer sumar menos plata para los años que voy adicionando. Pero la relación de dependencia sí me perjudica el promedio de relación de dependencia. La tendencia es que los sueldos tienen que siempre subir, no bajar. Entonces, frente a un cambio de trabajo, lo que tienen que evaluar es cómo está ese promedio
porque si no es más conveniente decir, ¿sabes qué? Te facturo. Si no me podés pagar por la base imponible máxima o por el sueldo que tenía, me resulta más beneficioso ser monotributista, ¿sí? Trabajar de manera independiente. Entonces, esos son los detalles que hay que considerar. No perjudicar estos promedios independientes, ¿no? Ahora, una vez que cumplimos el requisito de aportes y que tomamos la decisión de iniciar el trámite jubilatorio, ANSES nos va a pagar 3 prestaciones, ¿sí? Nos va a pagar un haber, que es integral, pero va a estar dividido en prestaciones. La primera prestación que se paga y que el requisito mínimo es tener 30 años de aporte es la prestación básica universal, que es un monto fijo para todos. No importa la cantidad de años de aportes que tenga, la PBU va a ser para todos ustedes igual. El requisito es 30 años, es una suma fija, desde marzo del 2009 es una suma fija, y aumenta por movilidad. Luego me van a pagar la prestación adicional por permanencia. Perdón, la prestación compensatoria. La prestación compensatoria se calcula con la fórmula que manifesté anteriormente, el 1,5% del promedio de remuneraciones por la cantidad de años trabajados antes de junio de 1994. Es decir, que por todos los aportes realizados a la ley anterior, me van a pagar el 1,5 del promedio que me calcularon hoy, pero de la cantidad de años que realicé al sistema anterior, porque antes de junio del 94 existió otra ley que es la 18037. Por eso se llama prestación compensatoria, porque compensa los aportes del sistema anterior. A partir de julio del 94, que nace la ley 24241, se define que se va a abonar la prestación adicional por permanencia. Esta prestación se llama así porque era una prestación que se iba a pagar para aquellas personas que permanecían en el régimen de reparto y que habían decidido no pasarse a la FJP, ¿sí? De ahí viene el nombre, por permanecer te pago. Y la fórmula inicial era el 0,85%, con lo cual el objetivo era que la gente pase al sistema de capitalización, porque si te quedabas te pagaba menos, te pagaban el 0,85, o sea, el 1,5 por los aportes que tenías anterior al 94, pero si te quedabas el 0,85. Eso se eliminó y se equiparó el porcentaje cuando eliminan las AFJP, ¿sí? El año anterior hubo una compulsa, el gobierno hizo una compulsa para que la gente pueda volver al sistema de reparto, aquellos que querían volver, y al año siguiente se elimina el sistema de capitalización y a todos le pagan lo mismo. Entonces, tanto la PC como la PAC es el 1,5% del promedio por la totalidad de años. No hay más vuelta. El punto es que esos promedios se actualizan en función de la normativa que va cambiando, ¿sí? Entonces, yo hoy voy a informarte quizás un haber jubilatorio que el año que viene, si cambió la norma y me cambiaron el coeficiente de actualización, puede dar mejor o puede dar peor. Y esas son las cuestiones que posteriormente se plantean en una demanda de reajuste. Vanessa, ahí tengo unas preguntas. Sí. Daimar, te dejo para el final de las preguntas. Marcelo, ¿puedes hacer la tuya? ¿Estás ahí, Marcelo? Gustavo Presta, queriendo verte, queriendo escucharte. Sí, ¿cómo estás, Tito? Hola, Vanessa, ¿me escuchan? Sí, Esperá que ahí se... escucha bajito, pero estamos, sí. Gustavo, dejalo hablar a Marcelo y después hablas vos, que ahí Dale. Ningún problema. Gracias, perdón. No se te escucha, Marcelo, te muteaste. Todos los sueldos que están... ¿Podés hablar, Marcelo? Ahí me escuchan. Hola. Está un poquito bajo, pero habla cerca del micrófono, por favor. Digo que el análisis que estamos haciendo de sueldos en relación de dependencia, si son menores o mayores que los últimos que tuvimos para el promedio, si son sueldos que están arriba del tope, en realidad todo ese análisis no tiene impacto, porque siempre el tope manda. Manda el tope, sí, manda el tope, tiene impacto. Sí, tiene impacto a nivel garantías constitucionales, que vas a tener una jubilación que no acompaña a tu haber de actividad. Claro. El impacto es tremendo, entonces la tasa de sustitución, a ver, ¿qué se lee de esto? Que la realidad, este derecho a jubilarse, en realidad es caer en un
empobrecimiento abrupto, ¿no? Porque si yo manejo mi economía con 10 millones de pesos y después, Claro. en el mejor de los casos, voy a acceder a una jubilación máxima que es 2.417.000 brutos, Claro. y voy a cobrar 2.200.000, quizás me estoy jubilando con el 20% de lo que gano. Y ahí es Claro. donde hay que litigar, ¿sí? Claro. Sin dudas. Digamos, este sistema de topes, la discusión y que es materia de reforma, está relacionado con ese sistema de capitalización que te iba a permitir incrementar tu haber jubilatorio realizando aportes obligatorios, voluntarios, imposiciones voluntarias. Desde el año Claro. 2008 que no existe más y Claro. no tenés un mecanismo para mejorar la jubilación, ¿sí? Claro. Y después, a nivel materia judicial, digamos, todos los previsionalistas estamos tratando de dar vuelta a un fallo de corte que se llama Gualtieri, de abril del 2017, que la Corte dijo que ese tope era constitucional porque Gualtieri tenía la posibilidad de realizar aportes voluntarios si quería incrementar el haber, ¿no? Y que no había hecho la contribución por el sueldo real. Ahora, después del 2008, que se eliminó este sistema, la realidad que, digamos, no tenemos la posibilidad Claro. de mejorar la jubilación, ¿sí? Si no es a través de una póliza de retiro, como nos manifestó una participante. Exacto. Entonces, bueno, hay que proyectar y ver cuáles son las alternativas. Cuando nosotros brindamos un asesoramiento y calculamos el monto del haber, también proyectamos toda la posible cuestión judicial en función de la jurisprudencia vigente. Si vemos que ese haber no se va a poder ajustar porque tenemos una jurisprudencia hostil, bueno, vamos a decir, esperá porque si no va a ser cosa juzgada. Entonces, Claro. tampoco es que uno tiene que iniciar un juicio si no se da el escenario como para lograr un resultado positivo, ¿no? Que es lo que nos está pasando hoy en materia previsional. Está muy raro el fuero. Claro. Así que nada, es tremendo. Sí. Y ahí el tope no se aplica en el caso del litigio. Si el litigio sale favorable y da por arriba del tope, el tope no aplica. No aplica, exacto. En el litigio, estos juicios tienen 3 o 4 pilares que son fundamentales, que es recalcular el haber inicial con coeficientes de actualización para las remuneraciones y las categorías de autónomo que reflejan el poder adquisitivo. Sí. Luego, la eliminación de todo el sistema de topes para el cálculo, porque cada prestación tiene un tope. La prestación compensatoria está regulada por un artículo que no te pagan más de determinado monto. Bueno, hay una resolución también de ANSES que es un lindo dolor de cabeza, que cuando te actualizan es hasta determinado monto. Entonces uno tiene que lograr la inconstitucionalidad de todas esas normas. La justicia pide que demuestres la inconstitucionalidad de esas normas con un 15% de confiscatoriedad, de manera individual y no de manera integral. Y luego de que se eliminó ese sistema de topes, si ese haber supera el tope para el pago, que sería el artículo 9 de la Ley de Solidaridad Previsional, ahí el haber se dispara a, suponte, estoy cobrando 2,5 millones y me corresponde un haber de 8 millones. Ahora, todo eso es un proceso largo. Que no te tenés que morir en el medio, claro. Cuando con mucha inocencia encauzar y empezamos a iniciar demandas de reajustes en el año 2007-2008, creíamos que estos procesos en 3-5 años la gente los estaba cobrando, y hoy tenemos clientes de esa época, o sea, clientes casi de 18 años, que van por el 8º, 9º embargo, y recién ahora logramos que el haber se reajuste. Pero se recupera la retroactividad, estos juicios se cobran, en la medida que uno pueda embargar al ANSES, digamos, el proceso hay que iniciarlo. Lo que no hay que iniciarlo es sin un cálculo, ¿sí? Y sin un análisis específico de todo esto que mencioné. Si no, es preferible esperar. Claro. Ahora Gustavo tenía una pregunta, Marcelo. ¿Lo dejamos a Gustavo? Sí, muchas gracias. Gracias, Tito. Vanessa, vos sabés que yo le iba a preguntar exactamente lo mismo que Marcelo, si bien buenísimo. A mí me falta muchísimo, pero algo en relación a lo que comentó Vanessa antes. Para tener toda la info para después poder hacer en el momento que llegue el cálculo, ¿alcanza con tener la sábana de ANSES o eso se hace, siempre hay que tener certificación de los trabajos por los que estuvimos? ¿Cuál es la herramienta? Siempre es ideal tener las certificaciones, ¿sí? La certificación de servicios y remuneraciones. Si uno gana por encima del tope,
de la base imponible máxima, pedirle al empleador que emita ese certificado de trabajo con sueldos reales. Esas van a ser pruebas en la etapa judicial. Independientemente de que salgan todos los aportes en la sábana de ANSES, si uno está pensando en ese juicio de reajuste, conviene solicitar esa certificación con sueldos reales, ¿sí? El empleador, cuando emite la certificación de servicios, sale a través de la página de ARCA y va a venir con los sueldos topeados. Pero tenemos que pedirles que tengan la gentileza de emitirnos ese certificado de manera manual con remuneraciones reales, si es el caso, ¿no? Okay. Pero yo siempre digo que es preferible tenerlo. Respecto a lo que es probatoria cuando uno inicia el trámite, si los aportes figuran en ANSES, no es necesario acompañarlo. Pero pensando en un proceso judicial posterior, yo lo recomiendo, ¿sí? Y si no me figuran los aportes, es fundamental presentar la documentación laboral, que acredite que trabajaste ahí, para que ANSES pueda ir y verificar a la empresa lo que la empresa está declarando, ¿no? Y nosotros estamos declarando también en el trámite. Muy bien, gracias. Gracias, Gustavo. Daimar. Perdón, que yo todas las preguntas. ¿Tiene algo que ver con esto que estaba diciendo esta última persona, Gustavo? De los años anteriores al 94, lo que yo pregunté en ANSES cuando me dieron esto de los claro, que me dieron, o sea, que como se dice, ya me certificaron esos 33 años. Hiciste un reconocimiento de servicios, eso, seguramente. Reconocimiento exacto, de servicios. Muy bien, muy ordenada. Me encanta. Secretaria toda la vida. Bueno, el tema es, lo que me dijeron en ese momento es, si figura, porque a mí me robaron toda una carpeta que yo tenía de todas las certificaciones y demás de esa época. Entonces, ellos me dijeron, si figura la empresa en ANSES, te cuenta. O sea, como que no me preocupara porque hay papeles que no pude recuperar porque son empresas que desaparecieron. O sea, que eso está bien. O sea, eso es tal cual lo que te dijeron. Eso es tal cual lo que... Si figura, no hay problema. El problema es cuando no hay figura, cuando no figura o cuando hay cortes, ¿sí? Entonces ahí hay que acreditar prueba. La realidad es que una certificación de servicios son 2 hojitas A4, no ocupan mucho lugar. Siempre es bueno tener documentación probatoria. Inclusive cuando uno hoy inicia un trámite jubilatorio, todavía se lleva un expediente físico en papel, ¿sí? Entonces, y uno firma una guarda documental donde tiene que guardar esa documentación por un plazo de 2 años. Yo siempre recomiendo que esa documentación se guarde siempre, ¿sí? Porque muchas veces hacen en el ANSES campañas para verificar si hay fraude en las jubilaciones. Entonces te piden la documentación y uno dice, bueno, no, si ya me jubilaron necesito, bueno, si figura todo en ANSES, no pasa nada. Pero sobre todo pasa mucho en lo que serían los regímenes especiales o diferenciales, ¿sí? Que uno acreditó que tuvo una tarea diferencial y después estamos en problemas si no podemos volver a acreditarlo. Entonces la documentación siempre hay que guardarla. Es un pequeño bibliorato en casa. Está bien, en el caso de hay una empresa que desapareció, fue una estafa de los años 80 espantosa en toda la Argentina, y o sea, yo tengo un papelito que ya el día que me lo dieron de vuelta dije, esto no sirve para nada, y eso me dijeron, o sea, no hay dónde ir a reclamar nada al día de hoy. Y decís, bueno, no figuraba nada en ANSES. No figura nada, fue una de las grandes estafas que hicieron, no tenía un solo aporte. El grupo Juncal, alguien seguramente en este grupo ahora sabrá, era una de las empresas del grupo Juncal, de seguro. Daimar, es demasiado particular lo tuyo. Seguimos con la pregunta de Darío. Cada caso es particular y lo que nosotros hacemos es agotar todas las instancias para lograr la documentación, inclusive si fue una quiebra, busca el síndico donde se presentó la quiebra, digamos, porque los libros laborales tienen que estar guardados. Digamos, hay algunos truquitos que uno puede, digamos, llevar adelante para lograr la acreditación de los años. Regresando a los valores vigentes, ¿sí? Y cuál es la jubilación hoy, y cuál es la base imponible mínima y máxima. Lo que vamos a, digamos, a tener que tener en cuenta si nos jubiláramos en febrero, ¿sí? Que lo mínimo que podríamos cobrar es el haber mínimo, que son 359.254 pesos, y el haber máximo, 2.417.441. Ese es el haber máximo. Nadie cobra más de ese monto.
Si nuestra jubilación, porque tuvimos, supongamos, 50 años de aporte, supera esos 2.417.000, el ANSES me va a aplicar lo que se llama el tope del artículo 9 de la Ley de Solidaridad Previsional, me va a descontar ese dinero, va a llegar a la cuentita de los 2.417.000 y luego de ese monto bruto me va a descontar lo que sería la obra social. Y ningún descuento más. Si yo tuviera una jubilación que porque inicio un reclamo de reajuste logro que supere este tope y logro que llegue a 4 o 5 millones de pesos o más, ahí voy a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias. Y vamos a tener que iniciar un proceso en contenciosos administrativos solicitando la aplicación de un fallo de corte que se llama García para que no me retengan más impuesto a las ganancias sobre la jubilación, ¿sí? Las jubilaciones están alcanzadas por ganancia, ¿sí? Pero hay fallos que acompañan la no retención. Entonces, en definitiva, cuando nos jubilamos, vamos a tener que recibir asesoramiento en 3 pilares fundamentales, que es cálculo del haber jubilatorio, cómo sigue la cuestión de la obra social, ¿sí? O prepaga, y si tengo retenciones de ganancias, voy a tener que litigar en el foro de contenciosos administrativos, ¿sí? Para que no me retengan ganancias. Con lo cual, van a necesitar un abogado previsionalista de manera vitalicia, ¿sí? Siempre. Una persona que puedan confiar, que puedan apoyar ese trámite jubilatorio y ese posterior proceso judicial. Cuando tuvimos el famoso DNU, en el cambio de gobierno, que aumentaron, desregularon el tema de las prepagas, nos encontrábamos con clientes que tenían un haber jubilatorio que podían pagar su ponte OSDE y de repente se llevaba el 60% del haber jubilatorio. Bueno, ahí había que hacer una acción de amparo para frenar ese aumento. Entonces, necesitan un abogado de confianza para poder llevar adelante estas cuestiones. También pasa que uno inicia un reclamo de reajuste, logra cobrar bien y tener una jubilación sustitutiva del salario, y después los picos inflacionarios o el cambio de normativa hace que ese haber se vuelva a licuar, con lo cual son juicios que nunca se cierran, que permanentemente uno está planteando cosas nuevas en la misma prestación, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está pasando hoy? Aquellos casos que ya tienen juicios ganados y tuvieran mejoras, cuando cobraron la mejora ya era insignificante, ¿sí? Porque obviamente tuvimos más de 250% de inflación. Entonces, es fundamental que encuentren una persona de confianza que puedan empatizar, porque el vínculo es muy largo, ¿sí? Como les decía hace un rato, en Causar tenemos clientes de 18 años, ¿sí? Que los seguimos acompañando y tratando de mejorar esa situación previsional, que en definitiva es el carácter alimentario, ¿no? Cuando más necesitamos tener ingresos o tener acceso a la salud es cuanto menos cobramos. Y la realidad es que estamos indefensos y vulnerados porque no podemos salir a trabajar, ¿sí? A los 80. Entonces, nada, es importante que se asesoren y que puedan especular con esto de jubilarse cuando tengan su economía acomodada. Digamos, hoy tienen la potestad de decir, sigo hasta los 70. ¿Sí? O en definitiva, salir con un acuerdo de retiro. Ahí tenés a Darío una pregunta y después a Mariano. Y ya vamos terminando. Ok. Hola, ¿qué tal, Vanessa? Buenas tardes, Darío soy. Vanessa, te hago una consulta. Mira, un gusto. Yo tengo 34 años de aportes, tengo 55 años, no estoy trabajando en este momento bajo relación de dependencia. Mis últimos 34 años de aportes fueron bajo relación de dependencia y estoy pensando en hacer algo como autónomo. En ese caso, como mis últimos 10 años van a ser de autónomos, entiendo que lo que me tomarían como jubilación es únicamente lo que yo he aportado como autónomo. No, te van a pagar por los 34 años, o sea, el ejercicio que te ofrecemos hacer en Causar es, calculemos la jubilación a febrero del 26, con estos 34 años de aporte, y con ese promedio de remuneraciones que tuviste hasta que estabas en relación de dependencia, y a eso le podemos adicionar esos 5 años o esos 10 años de monotributo que tendrías o de autónomo que tendrías. Los 34 años en relación de dependencia no los perdiste. De hecho, te va a permitir acceder a una buena jubilación, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el tope máximo.
pero no te va a perjudicar Ok. ser autónomo o monotributista. Te puede perjudicar si tomás una relación de dependencia por un sueldo menor del que tenías. Ya que tenía, ok, eso me quedó claro, perfecto. Bien, bueno, bárbaro, mil gracias, Vanessa. Gracias, Darío. Mariano. Sí, la consulta mía era rapidita, porque yo, en mi caso, yo trabajo en relación de dependencia, trabajo en una empresa a la mañana y a la noche yo doy clases en escuelas secundarias en Cava, y tengo bastantes horas. El sistema de Cava de docencia te permite jubilar a los 60, ¿sí? Claro. Entonces yo lo que no tengo, y tengo entendido que yo puedo llevar, digamos, años de aportes del privado al de Cava, y por otro lado, los límites y los topes en docencia son muy distintos a los que hay en ANSES. Exactamente, es un régimen especial con otros requisitos. Eso te va a poder, digamos, tus aportes como docente te van a permitir tener una jubilación más sustitutiva del salario, porque cuando hablamos de docente estamos hablando del 82% móvil y que no aplican estos topes. Tenés que cumplir el requisito para acceder a esa jubilación docente. Muchas veces, si trabajaste aparte en paralelo en relación de dependencia, digamos, y aportaste bajo la modalidad común, bajo un régimen común, esos aportes los vas a tener que adicionar, pero tu caso es un caso que requiere un estudio particular, porque uno dice, soy docente, me voy a jubilar con el 82% móvil de mi salario en actividad, quizás no cumpliste el requisito de tantas horas al frente, digamos, hay que ver si estás en condiciones. Los docentes requieren un análisis específico, requieren mucho más asesoramiento que un régimen especial. Como así también aquellos docentes de provincia, ¿no? Que aportan una caja que es el IPS. Digamos, hay particularidades. Que estarías dentro de los regímenes especiales. Ok, listo, no era para saber porque quería sacar la duda si yo No estaba... te aplican estos topes. Claro, yo quería evaluar después, cuando llego a los 60, si cumpliendo con los requisitos, si no me conviene cortar a los 60 por ahí. Pero bueno, eso será materia de análisis. Exactamente, ese es el cálculo. Lo que nosotros hacemos es calculamos como si solicitaras hoy y proyectamos. Si seguís bajo la misma actividad tantos años, si pasás a modalidad de autónomo monotributista, los distintos impactos. Ok. Tenemos que tener en cuenta también que estamos muy cerca, ¿sí? De una posible reforma previsional. Entonces, si yo tengo la edad jubilatoria y cumplí el requisito de aportes y tengo un haber jubilatorio que ya conquisté y estoy frente a una reforma, ahí mi consejo van a ser proyecten el haber jubilatorio con la posible nueva ley y con la ley actual. En general, siempre es conveniente jubilarse con la ley vigente, ¿no? Cuando hay un cambio normativo. Entonces, también es importante que estén atentos a las noticias frente a, digamos, a un proyecto de ley o una discusión digamos, en el Senado, se asesoren de manera inmediata. Vanessa, ahí veo que empezás con casos prácticos, ya creo que los has dado durante las respuestas. Los vimos, podemos después compartir la presentación. Sí, pero después compartimos la presentación, eso no te quepa la menor duda. Sería bueno que nos pongas tus datos ahí en el mensaje, así el que quiere lo toma. Y a menos que haya otra pregunta, ya estamos en la hora. Siempre somos muy estrictos con el tema de hora para respeto de los más 45. Y te agradecemos muchísimo, Vanessa. Creo que ha sido muy buena tu explicación. Bueno, me alegro mucho. Les agradezco a todos. Nada, hay que cuidar los pequeños detalles, hay que asesorarse con anticipación, cuidar esa prestación que después la van a cobrar mes a mes de por vida. Al principio del chat yo dejé ya nuestros datos de contacto, dejé mi celular y los datos de Causar Consultores. Pueden, digamos, visitar nuestra página e inclusive mandarnos un mailcito si requieren alguna información en particular o la presentación, y si no, línea directa ahí en mi celular, que ya lo puse en chat al inicio. Y ahí tenemos toda la información. Ahí volví a mandar tus datos, Vanessa.
Sí, si no las compartía. Excelente. Bueno, ahí tienen el conmutador y nosotros somos de la vieja escuela, tenemos una oficina ahí en Microcentro, otra en Zona Norte. Estamos siempre presencial de lunes a viernes hasta las 17 horas. Y bueno, nada, sepan que asesorarse es el primer pasito como para ver dónde estamos parados y traten siempre, bueno, si nos causar, de buscar referentes en materia previsional, ¿sí? Vanessa, muchísimas gracias a todos.